Buenas tardes. A continuación les vamos a presentar sobre la automatización del proceso de gestión de créditos del Fondo Nacional del Ahorro para la asignatura de procesos de negocio de la especialización de arquitectura empresarial de software de la Pontificia Universidad Javeriana. Los integrantes del grupo son Edwin Moreno Cristancho, Felipe Castellanos Arias y Franjaide Rodríguez Barreto. Para el desarrollo de este proyecto se utilizaron las siguientes herramientas: Bonitasoft con persistencia en MySQL, integración con CRM Salesforce, integración con gestor documental Alfresco, integración con el motor de reglas OpenL Tablets, integración con un SOR, y por último el desacoplamiento de la capa de presentación de Bonita con Prime Faces. Como se mencionaba anteriormente, se utilizó Bonitasoft para la automatización de proceso de créditos hipotecarios del Fondo Nacional del Ahorro. Como podemos observar, tenemos un pool de Fondo Nacional del Ahorro, el cual cuenta con un lane de asesor, un lane de digitalizador, un lane de analista de crédito, un lane de comité de aprobación y por último un lane del área de tesorería. Adicional al proceso de crédito, se cuenta con un pool externo de proveedor que es el encargado de realizar el contacto directo con los clientes. El proceso inicia con la radicación de la solicitud por parte del asesor, luego pasa al digitalizador, que mediante una tarea del sistema se realiza la actualización de los datos del consumidor financiero directamente en Salesforce. Posteriormente a este paso, se realiza el cargue de la documentación en el gestor documental de Alfresco. Una vez cargada la documentación en Alfresco, se realiza la validación de la solicitud del crédito por parte del analista de crédito. Si la solicitud está correcta, se realiza el envío de la solicitud de validación de referencias al proveedor. En este caso no se detalla el proceso del proveedor, sino que se implementa las tareas de mensajes para la comunicación entre los pools. El proveedor realiza la validación de referencias y envía la respuesta nuevamente al pool del Fondo Nacional del Ahorro para continuar con el proceso. Una vez dada la respuesta por parte del proveedor, se realiza una validación de las respuestas de referencias. En este caso, el analista de crédito valida si la respuesta del proveedor en cuanto a la confirmación de la referencia fue exitosa. En el caso de que sea exitosa, se envía a validación de políticas del Fondo Nacional del Ahorro. En dado que no sean confirmadas correctamente, se realiza el rechazo de la solicitud y como tal terminaría el proceso. En el caso de que sí sean validadas las referencias, se inicia el proceso de validación de políticas del Fondo Nacional. Como tal, en este punto se realiza la validación de las políticas a través del motor de reglas de OpenL, que más adelante se detallará su función. Si el crédito cumple con lo solicitado por el Fondo Nacional del Ahorro en las políticas, se encola la solicitud a un comité que se realiza todos los martes a las 10 de la mañana. En caso de que no se cumpla lo solicitado, se rechaza la solicitud. Una vez inicie el proceso de aprobación por parte del comité, este detallará todas las solicitudes de crédito que estén pendientes por gestionar. Decidirán cuál crédito sí aplica y cuál no, y se realizaría la aprobación o rechazo como tal. Una vez dada la respuesta por parte del comité, a través de una tarea del sistema se realiza la generación de cartas de aprobación y rechazo y se envían vía correo electrónico.
Luego se valida si la solicitud fue aprobada o no. Si la orden fue aprobada, se realiza la validación de interés del consumidor financiero. En este punto, lo que se quiere saber es si el consumidor financiero aún está interesado en tomar el crédito con el Fondo Nacional. Se envía la solicitud al proveedor. Este realiza la tarea de contactar al consumidor financiero y validar si existe un interés todavía por tomar el crédito. Y envía la respuesta al Fondo Nacional y como tal en este punto ya termina el proceso del proveedor. Una vez llegue la respuesta del proveedor de la respuesta de interés por parte del consumidor financiero, el analista de crédito realiza la validación de la respuesta. Si el afiliado aún está interesado en tomar el crédito, se procede a la etapa de legalización. En dado caso que el consumidor financiero ya no está interesado, se rechaza la solicitud. En el caso de que esté interesado, se legaliza la solicitud y en esta también existen dos opciones: que no se pueda legalizar la solicitud por documentos incompletos o que se pueda realizar la legalización. En dado caso que no se pueda realizar, termina el proceso y se rechaza la solicitud. En caso de que se realice la legalización, automáticamente se genera un número de orden de pago y en este punto interviene el área de tesorería para realizar la aprobación de la orden. Se envía la respuesta de la aprobación de la orden, notificando si se inicia o no el proceso de desembolso. En caso de que la orden de pago sea aprobada, se realiza el desembolso del crédito. En dado caso de que no, la orden se rechaza y termina el proceso de gestión de crédito. ¿Cómo configurar BonitaSoft y MySQL? Para este paso se requiere descargar el servidor Tomcat desacoplado para la versión de Bonita que se vaya a trabajar. En este caso, la versión de BonitaSoft utilizada es la 7.5.4. Los archivos necesarios para la configuración y la activación de la persistencia nativa de BonitaSoft en MySQL son el archivo Bitronix Resources Properties, el archivo bonita.xml y en la ruta del lib bonita verificamos que se encuentre el jar de conexión a la base de datos de MySQL. Ingresamos a las rutas mencionadas anteriormente, abrimos el archivo Bitronix Resources.properties y en este se encuentran los datos de conexión a la base de datos, en este caso a MySQL. Tenemos un usuario en MySQL creado denominado Bonita con password BPM. Se realiza la configuración de las URLs de acceso a la base de datos de Bonita. Una vez configurado el archivo Bitronix Resources.properties, ingresamos a Catalina, localhost y Bonita XML. En este realizamos la misma configuración. Ajustamos el driver de MySQL, la URL de acceso a la base de datos, el usuario previamente creado Bonita, el password BPM. Ahora validamos que en la carpeta server lib bonita se encuentra el conector a la base de datos. Una vez validada y modificada la información para la conexión a MySQL, ingresamos al Workbench de MySQL y realizamos la creación de las bases de datos que se mencionan en el archivo Bitronix Resources Properties y bonita.xml. Realizamos la creación de las bases de datos de Bonita Journal y Business Data. Inmediatamente asignamos un tamaño máximo de paquete debido a que
se requiere como una configuración inicial en MySQL para poder inicializar el servidor Tomcat. Ahora ingresamos a la ruta del servidor, bin, e inicializamos el servidor. En este punto, el primer inicio del servidor Tomcat realiza la creación de las tablas en la base de datos de MySQL. Una vez finalice la subida del servidor Tomcat, verificamos en la base de datos de MySQL la creación de las tablas. Como podemos observar, se realiza la creación de las tablas correctamente. Con esto verificamos que el servidor ha subido correctamente y ha creado un usuario por defecto. Para el despliegue del proceso de gestión de crédito en el servidor de Apache Tomcat, es necesario realizar la exportación de nuestra organización y realizar la generación de los .bar de los procesos desde la opción de servidor compilar. Seleccionamos nuestro diagrama y finalizar. Una vez generados los .bar y el XML de la organización, procedemos a realizar el despliegue de estos en el servidor Tomcat a partir de la consola web de Bonita. Ingresamos con el usuario install, clave install. Realizamos como primera instancia el despliegue de la organización. Una vez realizada la importación de la organización, creamos un usuario administrador que será el encargado de realizar el despliegue del proceso de gestión de crédito. Usuario admin, clave admin, nombre administrador y apellido Bonita. Y procedemos a asignarle un grupo a este usuario que acabamos de, un perfil al usuario que acabamos de crear. Lo vamos a adicionar en el perfil de administrador. Una vez asignado el grupo, iniciamos su sesión con el usuario admin. Ingresamos a la opción de BPM y procesos y damos clic en instalar. Una vez terminada la instalación, activamos el proceso y realizamos el mismo paso para el segundo bar, que es el del proveedor. Y activamos el proceso inmediatamente. En este punto ya tenemos desplegado nuestro proceso y la organización que se requiere para su ejecución. Buenas tardes, a continuación vamos a realizar la revisión de la integración que se realizó con la herramienta de Business Rules y el sistema SOR construido para la gestión de solicitudes de crédito hipotecario del Fondo Nacional del Ahorro. Para la gestión de reglas de negocio definimos la utilización de la herramienta OpenL Tablets. La herramienta OpenL Tablets básicamente consta de dos módulos. El primero es OpenL Tablets Web Studio y el segundo OpenL Tablets Web Service. El primer módulo Web Studio básicamente es el que nos va a permitir realizar la definición,
la gestión, la parametría como tal de las reglas de negocio que requiere un determinado proceso. La segunda, OpenL Tablets Web Service, nos permitirá disponibilizar esas reglas de negocio que se definieron como web service en formato SOAP o REST. Esto para facilitar la integración de cualquier sistema o proceso. Básicamente la utilización de reglas de negocio en nuestro proceso de gestión de solicitudes de crédito hipotecario se realiza en la tarea automática validar políticas FNA. Para integrar estas reglas de negocio definidas en OpenL Tablets, utilizamos el conector de Web Service que disponibiliza la herramienta. Debido a limitaciones de la versión de la herramienta que utilizamos para el proceso general, fue necesaria construir un web service intermediario que realizara el consumo de los servicios que entrega como tal OpenL Tablets. Para esto se creó un servicio .NET que hace el llamado como tal de los web service que entrega OpenL Tablets con las reglas de negocio. Digamos que haciendo un zoom más a nivel de negocio en las reglas definidas para el proceso, se definieron 8 reglas de negocio para el proceso de solicitud de crédito hipotecario. Definimos el máximo porcentaje de endeudamiento, el monto máximo otorgado, el reporte a centrales, la validación de edad mínima, la validación de puntaje mínimo, la validación de ingresos mínimos, la validación de listas restrictivas y la validación de teléfonos marcados como fraudulentos o enlistados como teléfonos inválidos que podrían bloquear las referencias que entrega un cliente. Básicamente en estas 8 reglas la estrategia que seguimos fue definir rangos de valores muy sencillos, muy puntuales, de forma que la mantenibilidad de las reglas como tal sea realmente sencilla para un usuario final y también el negocio tenga bastante flexibilidad al momento de querer cambiar cualquiera de estos parámetros. Entonces, por ejemplo, viendo la validación de ingresos mínimos, esta regla lo que busca es establecer un condicionante de los ingresos mínimos que debe tener una persona que solicita un crédito hipotecario para que éste le sea otorgado o le sea rechazado. Para el ejemplo de esta regla tenemos un monto mínimo de ingresos de 1.400.000 para que la solicitud pueda continuar siendo evaluada y un monto inferior a 1.400.000 automáticamente va a realizar el rechazo de la solicitud. Este conjunto de reglas, como lo decía, son gestionados por un servicio .NET que incluimos como intermediario que se llama WS Políticas. Entonces, básicamente este servicio es el que está integrándose en el proceso de negocio. Cuando el proceso llega a la tarea de validar políticas, se invoca este servicio a partir de los datos que se diligenciaron en el formulario de solicitud. Con esta información se realizará la validación de todos los puntos requeridos. Básicamente, la integración de reglas de negocio nos permite garantizar que si en algún momento las diferentes áreas que hacen parte del proceso de otorgamiento deciden cambiar las reglas de juego, lo pueden hacer en caliente con la simple manipulación, con la simple actualización de un archivo Excel como el que vemos en pantalla, sin necesidad de solicitar desarrollos o nuevos alcances a los sistemas que hacen parte del proceso de otorgamiento. Ese es el manejo de reglas de negocio como tal. Ahora vamos a ver cómo se hizo la integración del sistema SOR en el proceso de otorgamiento de
del Fondo Nacional del Ahorro. Básicamente, el sistema SOR se integra en 3 puntos fundamentales del proceso. El primer punto es la radicación de la solicitud. En este punto, básicamente se incluyó un conector de web service, el cual hace el llamado al web service disponibilizado por el sistema SOR. Este web service se va a encargar de realizar el registro en una base de datos predefinida, de la información necesaria para guardar la traza de este punto del proceso. Y del mismo modo, cuando el flujo del proceso avanza y llega a un punto de decisión, de rechazo, de aprobación, el sistema SOR se va a invocar del mismo modo a través de web service que permitan realizar el registro de lo que pasó con la solicitud del cliente. Esto es bastante útil para mantener trazabilidad del proceso como tal y de alguna manera permite independizar la información de persistencia que mantiene la base de datos del sistema de PMS con la que realmente corresponde al proceso de otorgamiento como tal. Básicamente, el web service que se utiliza para el sistema SOR lo definimos como WS-SOR y tiene las operaciones de registrar datos solicitud, eliminar datos solicitud, consultar datos solicitud y actualizar datos solicitud. Básicamente esa es la integración con el sistema SOR. Buenas tardes, mi nombre es Edwin Moreno. Voy a explicarles cómo hicimos la parte del desacoplamiento de la interfaz de usuario para tener toda la interfaz por fuera y utilizar Bonita únicamente para las actividades de externos como proveedores y digitalizadores. Bueno, para este caso, la interfaz de usuario la hicimos en Prime Faces. Es un proyecto Java que está hecho Maven utilizando las librerías necesarias y todos los servicios REST que ofrece Bonita para hacer toda la integración total. Todo se hace mediante REST. Bueno, para empezar vamos a mostrar cómo hacemos la integración de consulta y actualización de información de los clientes que está almacenada en Salesforce. Para eso también pues, tuvimos que crear una cuenta principal acá en Salesforce y hacer todo el tema de conectividad mediante token para poder hacer esa integración. Para mostrarles digamos que parte del proceso, vamos a hacer una prueba iniciando el flujo. Entonces vamos a ingresar con un usuario que es el de asesor.atención. Y aquí en este punto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una consulta por tipo y número de documento a uno de los consumidores que tenemos en Salesforce. Esta es la primera integración donde podemos ver que él trae la información de Salesforce. Nosotros lo que vamos a hacer es completar la solicitud y vamos a cambiar algunos datos para que él nos haga la actualización de esa información. Entonces vamos a cambiar acá. Completamos toda la información. En el momento en que hacemos la creación de la solicitud, esto inmediatamente se ve reflejado directamente en Bonita, que es donde estamos creando toda la parte del proceso.
y la información que se actualiza del cliente. Entonces aquí podemos observar que nos actualizó correctamente la información correspondiente al cliente, y hasta aquí ya podemos tener digamos que visualizado lo que es la consulta y modificación en Salesforce desde la interfaz de usuario desacoplada y el proceso manteniéndose bonito. Una vez que tenemos las solicitudes creadas, el siguiente paso es una digitalización que se hace por cuenta de un externo. Entonces, para esta digitalización tenemos un usuario externo que pues lo mantenemos en bonita para no tenerlo en la interfaz que es propia del negocio, que aquí simplemente esperamos una respuesta de que el proveedor externo nos haga esos cargas de archivos. Entonces vamos a hacer una prueba y de paso vamos a verificar que esos archivos queden almacenados aquí en el fresco. Entonces eliminemos este archivo y procedemos a cargar el documento correspondiente a la solicitud. A cargar 2. Listo. Entonces, como parte de esta integración utilizamos Alfresco para hacer el almacenamiento de los documentos correspondientes a la solicitud, que para este caso queda almacenado con los datos del consumidor financiero, que es tipo y número de documento, que es una llave única. Listo. Posterior a esto, vamos a ver cómo podemos tomar y liberar tareas desde la interfaz desacoplada, que es esta. Aquí entramos como analista de crédito con otro usuario y tenemos diferentes opciones que son las que siempre vemos en el motor Bonita. Aquí, ¿qué podemos hacer? Podemos ver las solicitudes que tenemos para nuestro rol. En este caso es validar la solicitud de crédito que está recién radicada. Para poder ver la información tenemos que tener asignada la tarea. Entonces en este caso tenemos una de prueba que ya está asignada, donde podemos rechazar o continuar con el proceso. Para tomar la tarea, lo que hacemos es que nos la asignamos. Después de que tenemos asignada la tarea a nuestro usuario, podemos visualizar la información para darle continuidad al proceso. Vamos a tomar esta otra. Y bueno, y pues para mostrarles también se puede hacer liberación de tareas que tengamos asignadas. Esto se ve reflejado automáticamente en la herramienta. Vamos a mirar. Para este caso tenemos 3 solicitudes asignadas. Vamos a liberar una de ellas y observamos que inmediatamente la tarea queda liberada en el motor. Esto es para ver que la funcionalidad de ese acoplamiento está totalmente integrada. Bueno, de acuerdo, entonces aquí ya lo que hacemos es que visualizamos la información de las solicitudes para darle continuidad al proceso. Entonces vamos a hacer, digamos que la continuidad de las 3. Y ya no tenemos tareas para este rol de analista. Listo. Posteriormente lo que debemos hacer es que hay una función que debe cumplir un proveedor externo, es muy similar a la que hizo el digitalizador. Para este caso lo vamos a hacer desde Bonita. Y él lo que tiene que hacer es únicamente devolvernos una respuesta de validación de referencias. Entonces hay un proveedor externo que es quien nos dice si las referencias cumplen con ciertas normas. Entonces, como solo esperamos una respuesta de sí o no,
vamos a responderlas para observar que aquí las podemos volver a tener con el usuario analista, que es con el que estábamos. Listo, aquí ya vemos que nos llegaron las tareas, están en nuevo estado, que es validar respuesta de referencias, y aquí lo que hacemos es asignarnos de nuevo las tareas para visualizar la información que llega después de ese estado. Y bueno, la información básica, que es la que siempre visualizamos en toda la solicitud, y la respuesta donde dice que se validó de forma exitosa. Con esto le podemos dar a continuar para seguir el flujo del proceso. Entonces tomamos la tarea, continuamos. Finalizamos. Listo. Bueno, en este caso ya completamos hasta esta parte el flujo con el analista y procedemos a verificar el estado de las tareas que deben estar en un comité. Este comité se hace con otro rol de usuario, que en este caso tenemos para nosotros el usuario Chiqueli. El comité funciona de la siguiente manera. Al comité le llegan todas las solicitudes para gestionarse un día a la semana. Estas aprobaciones, ellos únicamente lo que van a poder es hacer visualizar la información para definir cuáles solicitudes cumplen o no cumplen de acuerdo al criterio de ellos como división de crédito. Esto se hace de manera masiva. Ellos pueden tanto aprobar como rechazar. Para este caso vamos a hacer la aprobación de todas para mirar la continuidad del flujo del camino feliz. Aquí ya tenemos todas las solicitudes aprobadas y como paso final, digamos que hay un proveedor que es quien va y verifica que el consumidor financiero sigue interesado en adquirir ese crédito. Entonces, igual, tiene su función de respondernos de que el usuario sí se encuentre interesado. Entonces, lo mismo, simplemente recibimos la respuesta, que para este caso va a ser un OK. Y ya vemos que el estado de las tareas están en validar respuesta de interés. Para esto, como ya he explicado anteriormente, pues vamos a tomar las tareas. Vamos a mirar el mensaje que dice que el afiliado con el número de cédula sí presenta interés en continuar con el proceso. Entonces, continuamos. Podemos continuar o rechazar. En caso tal de que la solicitud sea rechazada, inmediatamente se dispara un correo informando al consumidor de que la solicitud fue rechazada. Listo, entonces, como ya tenemos la validación de que el usuario está interesado en continuar con el crédito, entonces procedemos a ingresar con el usuario asesor, quien es la persona encargada de recoger toda la parte de documentos que se requieren para finalizar con la solicitud. Entonces aquí vemos que las tareas que venimos aprobando están en legalización de solicitud y hacemos la misma funcionalidad. Bueno, vamos a verificar que esto esté quedando aquí. Vemos que están asignadas para confirmar que el flujo siga comportándose en el motor, independiente de que se esté haciendo desde la aplicación desacoplada. Entonces aquí vamos a decir que sí, que la documentación está completa. Y como parte final del proceso, el analista de tesorería, que en este caso vamos a ingresar con el usuario de Castellanos, él es el encargado de
aprobar las órdenes que se generaron para esta solicitud. En este caso, la solicitud al momento en que se legaliza la documentación, se genera un número de orden, que es la que nos va a interesar ver en el usuario de tesorería. Listo, entonces para finalizar vamos a entrar con el usuario de Castellanos y verificamos que estos números de orden se hayan generado para que se haga la respectiva aprobación. Entonces esta es como la parte final, donde él va a decidir qué números de orden aprueba por medio, digamos, que del área de él, que es tesorería. Entonces para este caso él dice si aprueba la orden generada. Aquí podemos ver que se genera un número de orden y aquí él finalmente continúa, y digamos que paso final manda los números de orden directamente al desembolso de la solicitud. Si se rechaza, él le llegará un correo al usuario notificando que la solicitud fue rechazada. Gracias.